Autoridades, mi general, señoras, señores, compañeros y compañeras de la tertulia, amigos de 25 de julio, le voy a contar una anécdota muy lejana, casi tan lejana como los artículos de Antonio Salgado, y algunos saben a lo que me refiero, que sucedió cuando uno era cadete, alférez cadete en la Academia de Artillería, en Segovia, nada más que el año 1960, seguramente. El 2 de mayo los artilleros siempre celebramos un homenaje a los héroes del levantamiento contra la invasión napoleónica, personificado especialmente en los capitanes Daoiz y Velarde, y un oficial, normalmente el capitán más antiguo del regimiento, lee lo que se llama una lección magistral sobre aquel asunto. Pues bien, yo estaba formado aquel día en la plaza que hay enfrente al Alcázar de Segovia con mis compañeros de la promoción, y el profesor que tenía que decir el discurso comenzó sus palabras diciendo esto: henos aquí, una vez más, en el inexorable correr del tiempo, ante este monumento con historia convertida en piedra y bronce. La primera parte de esa frase nos la quedamos la promoción y la hemos asumido como propia, y cada vez que nos encontramos por cualquier sitio con uno de la promoción, el otro te suelta: henos aquí, una vez más, siempre lo mismo. Y tenemos que aplicarnos el cuento, porque henos aquí, una vez más, yo creo que llevamos unas 15 en que él ha sido el preguntón y yo el respondón, o al revés, o hemos estado con otros compañeros de la tertulia, y por eso, como van 15 veces, ¿qué les voy a contar yo a ustedes de Jesús? Solo me queda decir que cuando joven era alto, rubio, de ojos azules, pero como eso es mentira... Y ahora sigo siéndolo, pero un poco más oscurito, menos pelo. Me quité las lentillas azules, pero por lo demás igual. Bueno, Jesús, voy a ser breve, lo prometo, en la biografía de Jesús. Nació en 1960, ya está ayudito, no es tan jovencito como presume, en Ceuta, que es una cosa estupenda, nacer en Ceuta, no tanto como nacer en Melilla, como yo, pero bueno, es una cosa estupenda. Nació en Ceuta en el 60, su padre era militar, vino aquí destinado de capitán, y con 7 años apareció Jesús por estas tierras. Él es el mayor de 6 hermanos, he visto por lo menos 3 o 4 por aquí esta tarde, y aquí empezó a estudiar en el instituto, primero en La Salle, en el instituto, en el CEU. Al llegar a la hora de la universidad, empezó a cursar Derecho, pero como es un tío inquieto y emprendedor, dejó Derecho y se puso a trabajar rápidamente. Jesús consiguió hacerse un nombre en el mundo empresarial, no solo de la isla, sino del archipiélago. Pero aquella malhadada crisis del 2008 más o menos, con ella le vinieron maldadas y la cosa varió. Gracias a Dios ahora parece que se encuentra otra vez en lo que los artilleros llamamos la rama ascendente de la trayectoria, está subiendo para arriba otra vez, de lo cual los que lo queremos mucho como yo nos alegramos mucho. Jesús éramos vecinos, sus padres y mi familia vivíamos en el mismo edificio, ellos en el tercero, nosotros en el bajo, y gracias a la amistad con su padre, Jesús se acercó a mí y a la vez a la tertulia Amigos de 25 de julio. Es uno de los puntales de la tertulia, siempre trabajando, siempre ayudando, y en eso me apunto yo al tanto de que gracias a mí ingresó en la tertulia. Pero en relación con lo que nos ha reunido esta tarde aquí, Jesús no para de trabajar en el mundo de la literatura. Tiene 2 libros de poemas, Bajo la nube gris y Ahora, 4 grandes novelas históricas, una no me canso de decirlo, la del Fuego de Bronce es una novela, si alguien no la ha leído, que la lea, es una novela galdosiana, El Fuego de Bronce, tiene La campana y el cañón, La cruz de plata y la romana, Los idus de sangre romana, además de este libro nuevo que esta tarde tenemos el gusto de tener entre nosotros. Además, ha escrito centenares de artículos. En la página web de la tertulia tenemos muchos artículos recogidos de él, series tan bonitas como Cosas que pasan, como otros llamaba relatos, otros relatos de la historia. Por la radio dirigió un programa que se llamaba Secuencias de la Historia,
que llegó al número, si no nos equivocamos, de la página de la tertulia, casi al 75 programas preciosos de 1 hora de duración, recorriendo especialmente la historia de España. Escribía también para la revista Vinter, una serie en la revista de Vinter. Ahora mismo dirige un programa muy simpático y muy instructivo que se llama Desde la Recoba con el cielo por montera, que transmite todos los miércoles, me parece que es, ¿no? Miércoles Alterno, a través de Ahora Televisión. Y a través de Ahora Televisión, y ahí aquí alguna colaboradora que también he visto. Jesús, y esto lo digo lo último, pero lo quiero decir, y dado que está nuestro capitán general aquí, para que, por si no lo sabía, lo sepa, tiene la Cruz del Mérito Militar concedida por su trabajo en pro de la unión de la población civil y del ejército en las islas. Y vamos a dejar ya la vida de Jesús para acercarnos a su obra. Bueno, no está bien dicho, porque su obra es la vida de Jesús también. Lleva parte de su vida en estas páginas, lo mismo que en los demás libros que ha escrito. Y le voy a decir que va a ser él quien va a intervenir a partir de ahora, porque no me paga ni un duro, pero tenerme a mí hablando toda la tarde aquí, que empiece él a hablar un poquito. Y le voy a preguntar, la primera pregunta relacionada con lo que dije antes. Jesús, ¿cómo te fue el cambio? ¿Cómo soportaste el cambio de ser un empresario, con un nombre y tal, y de pronto empezar a dedicarte a este mundo con el que no tenías otra relación anterior? ¿Cómo empezaste con eso? Bueno, antes de nada quiero agradecer a damas y caballeros por estar aquí hoy. Veo muchos amigos y a muchas amigas. Muchas gracias a las autoridades. Muchas gracias al Real Casino de Tenerife. Siempre lo digo, siempre que estoy en esta mesa, que llevo unas cuantas, algunas 15. Con Emilio, muchas también, porque esta generosidad con la cultura es digna de admiración y de agradecimiento. Bueno, pues a mí se me, pues sencillamente, fui empresario gran parte de mi vida, después ejecutivo de una importante empresa de Canarias, muy importante, y un día, como el estrés me estaba saliendo por los oídos y por los ojos, dije, no tengo ganas de que me dé una cosa mala, así que decidí dejar la empresa, y porque tenía ganas de escribir, porque siempre me ha gustado mucho leer y tenía ganas de escribir. Y el proceso fue muy sencillo. Tenía un dinero ahorrado y me puse a escribir sabiendo que con ese dinero podía emprender también un negocio para poder hacer las dos cosas con tranquilidad. En aquel momento salió Idus de Sangre, que se iba a llamar Los dioses de la tierra. Idus de Sangre, un título que la editorial decidió cambiar. Me pareció bien, además. Pero al poco de aquello empecé a escribir El fuego de bronce. Precisamente, Emilio fue también testigo de cuando yo decidí empezar a escribirlo, ¿no? Le dije, voy a escribir una novela sobre la gesta del 25 de julio. Y se echó a reír y, bueno, y al final la escribí. Y el proceso realmente, si no hubiese sido por la dichosa crisis de 2008, que verdaderamente hizo muchísimo daño a muchísima gente, sobre todo pequeños empresarios como yo, que arrancaba un proyecto nuevo, pues hubiera sido un camino de rosas, pero no lo fue. Fue un camino bastante complicado, muy complicado. Pero yo siempre digo que a mí leer me ha salvado la vida desde el punto de vista emocional. Escribir me ha salvado la vida, leer también, pero sobre todo escribir en la última etapa. Y el proceso fue empezar a escribir, pelearme por publicar mis novelas, y cuando me di cuenta, pues estoy aquí. Bien, fue un proceso muy bonito. Muy bonito. Pues otra cosa que tengo también pensando, pero antes quiero decir que el libro consta de 65 capítulos. 65, sí. 65 capítulos, la inmensa mayoría es en prosa, hay 5 o 6 poesías, y él dice en la contraportada del libro que es un libro de bolso de viaje, de sala de espera y sobre todo de mesilla de noche. Y es principalmente una oportunidad para conocer muchas pequeñas historias de la historia. Y es verdad, aquí aparecen muchas historias de personajes, algunos conocidos, otros absolutamente desconocidos, algunos imaginarios, con su pequeña historia. Si las vamos juntando todas, son las que luego aparecen como una gran página en el libro de la historia
con mayúscula grande. Y ahora hemos dicho que este libro lo acabas de editar, es el tercero de tu editorial. Nos has contado cómo se te ocurrió meterte a escritor y cómo se te ocurrió meterte a editor también. Esto es un proyectazo, esto es tremendo. Bueno, pues un día hablando con, bueno, yo, un segundo renacer económico después del encierro al que nos sometieron durante 100 días de una manera injustificada y que cerró infinidad de pequeños negocios, arruinó a muchísima gente sin saber realmente por qué. Resulta que, bueno, pues con mi amigo Alexi, que está ahí, al pie de la cámara, pensamos que era una buena idea. Yo conozco bien el sufrir de estar con las editoriales, ¿no? Porque las editoriales se han convertido... Yo me he dado cuenta con el tiempo, y he de decirlo, las grandes editoriales utilizan a escritores como carne de cañón, es decir, publican un libro, lo sacan, se desocupan de él, y salvo que ese libro repunte y vean que hay negocio, se ocupan de él. Solamente se ocupan, por supuesto, de aquellos, cada editorial, de aquellos escritores que sean muy conocidos, que tengan tirón, que sean famosos, que sean por los motivos que sea, o porque son escritores muy consolidados, o porque es un señor que sale en un programa de televisión y saben que va a vender tantos libros, ¿no? Pero si no, no se ocupan de la legión de escritores ilusionados, como es mi caso y de otros. Y yo me siento afortunado porque he publicado con editoriales importantes, pero ahí se han quedado, ¿no? Entonces, aparte que nos pagan 4 perras a los escritores, salvo que seas muy famoso y entonces tienes un contrato cojonudo, si no, no. Entonces, bueno, pues yo, como digo, con mi amigo Alex, dije, oye, vamos a montar una pequeña editorial y vamos a empezar poco a poco y vamos a ver qué tal va, porque esto puede ir bien si lo hacemos bien. Bueno, y este es el tercer libro, este es el primero que se editó, se han editado otros 2 más, pero este está guardado para... de hecho no hemos vendido ni un ejemplar hasta hoy, porque decidimos que esperar a hacer una presentación cuando fuera el momento oportuno y bueno, y hoy ha sido el momento oportuno. El proyecto es muy bonito porque la circunstancia de la distribución es fundamental. Tienes un libro, si no tienes una buena distribución, no tienes nada, ¿no? Entonces, bueno, hemos dado en el clavo con una distribución a través de un señor que compra desde Zamora, entra en nuestro portal de venta por internet, compra un libro, lo paga por un medio de digital de pago, que solamente en estas ocasiones hay que pagar por tarjeta de crédito o por Bizum, ¿no? Si no, paguemos en efectivo. Ya de paso, este pildorazo. Es importante que paguemos en efectivo, porque nos quieren quitar el efectivo. Y si nos eliminan el efectivo, van a hacer de nosotros auténticos esclavos, que ya nos llevan por ahí. Pero salvo en ocasiones, en circunstancias determinadas, que no queda más remedio, pues, y esta es una de ellas, no puedes mandarle un sobre con el billete al señor de Zamora, entonces se le manda el libro a este señor en un sobrecito, muy bien, y bueno, y de esa manera creo que vamos a hacerlo muy bien, creo que nos va a ir muy bien, ¿no? Bueno, pues me has pisado parte de la otra pregunta. Bueno, te quería preguntar también, ¿hay más libros en lista de espera para salir en tu editorial? Sí, sí, un montón de libros que estamos ahí, digamos, estudiando, maquetando y, bueno, entre ellos unos cuantos libros de la tertulia Amigos de 25 de Julio que están descatalogados y que están, pues son magníficos libros y que nosotros vamos a editar en un acuerdo al que hemos cerrado con la tertulia. Yo tengo el honor de pertenecer a la tertulia y entonces, bueno, entre ellos, por ejemplo, eso, pero aparte de esos tenemos un número, pues no exagero si digo que entre 12 y 13, 14 libros con los que estamos trabajando, aparte de los que acabo de mencionar, para sacarlos al público, ¿no? Y sí, efectivamente. Bueno, Arcabuz, el nombre que tiene el libro, el nombre genérico, es el nombre de uno de los capítulos, una preciosa historia de un amor insinuado entre un sextuagenario y una anticuaria. De edad indefinida, no se sabe qué edad tiene. Ella de edad indefinida, él sí, él está marcado, ella no. Y se llama Arcabuz. Bueno, pero ¿por qué se llama la editorial Alabarda? Hombre, Alabarda es un arma de una época en la que España fue un gran imperio
y me gusta tanto el arma, me gusta el recuerdo del Imperio Español y me gusta la palabra, alabarda. Entonces, Alabarda Ediciones, si ustedes se fijan en el logotipo, mejor aquí, en la punta, la punta de lanza de la alabarda es un plumín de una pluma, ¿no? En este caso. Y bueno, y por eso sencillamente, ¿no? Oye, y otra cosa. En la página web de la tertulia, insisto, hay cientos de relatos tuyos. Hay algunos preciosos. Yo recuerdo el del niño maleducado, de niño, abróchate los cordones. Ese lo publiqué en otro libro. En otro libro. El drama trágico de Maldita despedida de soltera. También. Está en ese mismo libro. ¿Y vas a editar otro libro con relatos o no? ¿O te vas a parar en este? No, yo quiero centrarme ahora en la novela en la que estoy trabajando, que es una novela histórica también, que se desarrolla no voy a decir dónde, pero sí voy a decir más o menos cuándo, se desarrolla a final del siglo XVI, en un momento muy importante, porque en ese momento España sigue siendo un gran imperio, pero precisamente por eso, ahí empieza a surgir la difusión de la leyenda negra antiespañola que comenzó a difundir Guillermo de Orange, como sabemos, ¿no? Aunque ya venía de atrás el problema. Entonces, eso me ha dado pie a que en la trama de la novela en la que estoy, hablar a través de los personajes de cómo está llegándole ese libreto que se ve por ahí, por Europa, en varios idiomas, y con el Théodore de Bricq, que es un dibujante, un ilustrador de la época, ¿no? Un grabador con unas grabaciones terribles, que no correspondían a la realidad. Bueno, entonces eso me ha dado pie a hablar tanto del hecho histórico del que trato y ese entorno histórico en el que también empieza a intervenir esta... ¿Y para cuándo esa novela? Bueno, pues la tengo a mitad y... Porque me la prometiste hace un par de años. Sí, porque yo la empecé, como acabo de decir, pues han sucedido últimamente circunstancias en España, bueno, y en el medio mundo complicadas, y entonces yo, entre pitos y flauta, la dejé, estaba cabreado con la vida y con lo que estaba sucediendo, y por otro lado también necesitaba centrarme en el nuevo proyecto en el que estamos, que ya es una realidad, pero ahora la he retomado y yo espero que en breve, en unos meses... Oye, una cosa, entre los capítulos, me parece que hay 5 o 6 que son poesía. ¿Vas a escribir otro libro de poesía o son desahogos estos? No, realmente son pequeños relatos en forma de poema. Son pequeños relatos en forma de poema. Voy a leer uno, para que vean ustedes a qué me refiero. Esta es una pequeña... Este poema, que no es un poema, es un relato. El último. Es una casa vieja. Ah, sí. Una casa vieja que está muy cerquita de donde vivo. Y entonces es una casa vieja que cada vez que paso por ahí la veo. Es una casa de piedras antiguas, mal encalada ya, de techo de tejas, que la mitad de ellas sobreviven, la otra mitad malviven, llena de brodes en el tejado. Y un día pasé por ahí, la vi y se me ocurrió, hice unos apuntes y escribí esto en casa, porque entonces es un pequeño relato de lo que pudo ser y lo que es esa casa, ¿no? Y dice así, se llama La Casa Vieja, por eso digo que es un cuento en forma de poema. Sobrevivir en la urbe, atosigada por edificios de hierro y hormigón, a la orilla del negro asfalto, no ha debido ser fácil para esta vieja casa, de viejas piedras, viejas tejas y vieja puerta de vieja madera centenaria. En lo alto parecen festejarlo los verodes, bajo el cielo azul de la mañana soleada. Y es que esta vieja casa tiene alma de aire polvoriento y corazón de piedra en sus entrañas. Mucho han de saber y de callar esas viejas piedras encaladas. Entretanto,
seguirán de fiesta los verodes, abrazadas sus raíces entre las viejas tejas, bajo el cielo azul de esta mañana soleada. Es un pequeño poema, es un pequeño cuento en forma de poema. Bueno, ya has contado uno que te gusta. Son se ve que te gusta. Es salpicado. Dinos otros que te gusten. Anda, dime otros de los artículos ahora en prosa que te gusten. ¿Cuáles? Bueno, yo escribí, a mí me gustan, la verdad es que me gustan algunos más que otros, ciertamente. Eso. Pero, a ver, hay uno en particular. A ver, yo tengo una gran admiración por ciertas, por ejemplo, por Benito Pérez Galdós. Eso. Entonces, y tengo una gran admiración, me alegro que no escribiese nada sobre la gesta del 25 de julio desde un punto de vista egoísta, pero bueno. Pero entonces se da aquí en este relato se da una circunstancia, y es que hay un relato. El primero de Algo Grande. Bueno, hay varios relatos que tienen que ver con Benito Pérez Galdós. Uno es el primero de Algo Grande, que es el momento en el que a él le eso lo puedo contar, se puede leer, no hace falta, no destipo nada realmente, ¿no? Es cuando a él le entregan el borrador, el primer ejemplar del primero de sus episodios nacionales, Trafalgar. Y entonces él pues se siente muy emocionado, ya había escrito, ya había publicado algunas novelas. Entonces yo cuento ese momento. Entonces, en ese momento el lector va a averiguar cómo fue bueno, evidentemente no sé lo que pasó por su cabeza, pero yo me lo he querido imaginar, ¿no? Y yo creo que el lector va a disfrutar de ese momento. Y hay otro, digo que Benito Pérez Galdós aquí está en algún otro relato también, cuando parte de aquí, siendo muy jovencito, con 19 años, 18 años, del puerto de Santa Cruz, camino de Cádiz para ir a Madrid, y allí ya se quedó, como bien sabemos. Pero hay un relato al final, que yo titulé Sangre sobre la cubierta, la sangre sobre la cubierta. Y yo voy a hablarles de esto y les voy a hacer una invitación. Lo que les voy a decir es lo siguiente. En este relato yo cuento una experiencia personal, cuento un par de experiencias personales aquí, pero en ese en concreto, y fue mi experiencia cuando leí el Trafalgar de Benito Pérez Galdós con 12 años, que me lo mandó a leer el hermano Augusto en el La Salle, en clase de lengua, cosa no sé si ahora se sigue haciendo eso, espero que sí, pero creo que dentro de poco ni la regla de 3 se va a poder hacer, que lo tengo entendido. Entonces, resulta que para mí fue una experiencia de un fin de semana, leí el libro, disfruté un montón, y entonces yo describí a través de, hay algún texto del propio libro que yo incluyo, entrecomillado, y mi sensación. Y entonces, les voy a invitar a que vayan ustedes a ver en el Museo de Almeida, en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, una maqueta del San Juan Nepomuceno, que sale también aquí en otro relato. El San Juan Nepomuceno es uno de los navíos de línea que en el Trafalgar se batió valientemente contra los ingleses, a pesar de la torpeza de Villeneuve y de los malos acuerdos de España en aquella época con Francia, ¿no? Y ahí hay y el San Juan Nepomuceno del Comodoro Churruca, un gran marino español, pues a mí se me quedó grabado, como cuenta Galdós, que tiraban arena en las tablas de cubierta para evitar que con la sangre, los marinos en el fragor del combate se resbalasen, ¿no? Entonces yo lo cuento y yo me enamoré de ese hecho, me enamoré del San Juan Nepomuceno, y vayan al Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias porque tienen una maqueta a escala espectacular del San Juan Nepomuceno, espectacular, junto con un galeón que se llama el San Felipe, me parece que es precioso también, ¿no? Pero ahí está el San Juan Nepomuceno. ¿Y alguna cosa más de Galdós hay ahí? Bueno, como ven, no todos los relatos son agradables. Está el de un asesinato
muy cerca de donde vivíamos, donde vivo yo todavía, Eso está basado en hechos reales. que Terrible. es espeluznante. 1970. Y sobre todo, el capítulo que produce Desasosiego es el último, el del nuevo orden, que ya se ha insinuado algo hablando hace un rato, pero ese capítulo produce un cierto repelús. Sí. Nuevo orden, no voy a decir que trata, voy a decir simplemente que vamos a observar en él, pero no voy a destripar nada, ¿no? Nos imaginamos un mes del año 2040 y se cumplen los 10 años, el 10º aniversario de la instauración de la Agenda 2030 en Occidente. Y eso es lo que pretenden. Sí. Pretenden meternos por los ojos y por los oídos y por la boca una agenda criminal que se llama 2030. Y cuando esa agenda ya se ha instaurado en Occidente, porque la otra parte dice que tu madre, ¿no? Suceden cosas. Y ahí, en ese relato, hablo de lo que podría estar pasando ese día en una casa a una persona, a un hombre, solo, mirando a los cristales de los edificios de enfrente, donde un montón de gente está con la nariz pegada al cristal porque algo pasa abajo, ¿no? Y hasta ahí llego, no voy a contar más. Pero... No. Bueno, la mayoría de los relatos son históricos, por lo menos un 80%, de historia de Canarias, de historia de España, de historia universal, del 25 de julio, hay 10 o 12 también. A mí me gusta el del general Gutiérrez, la mañana que se están retirando los ingleses, el general Gutiérrez en la terraza del castillo, la plataforma del castillo, viendo irse los barcos, y lo que está pensando el general Gutiérrez entonces. Y yo, Jesús, yo por mi parte poco más tengo que preguntarte, porque como siempre estamos hablando de lo mismo, me lo sé casi todo, sé que ya. Y... El objetivo de publicar este libro, mencionabas antes, me decías antes, Emilio, que eran unos relatos, hablabas de Vinter, de la revista Vinter, en efecto. Entonces, el origen de esto, yo empecé a publicar todos los meses, mandaba un relato, me pagaban 40 euros, de las pocas veces que me han pagado por escribir, la verdad, sinceramente. 40 euros por relato. Y entonces este relato se publicaba en la revista Vinter. Cuando surgió lo de la pandemia y nos encerraron y dejaron de volar los aviones y todo esto, pues resulta que se dejó de hacer este libro, ¿no? De editar esta revistita, ¿no? Que iban los... Bueno, con el tiempo esto se renovó, ¿no? Pero no me han llamado, y como no me han llamado, yo soy muy orgulloso, no les he llamado, ¿no? Y entonces, pues nada. Y yo tenía un montón de relatos de esta etapa, que son relatos de capítulos históricos de Canarias que yo hacía coincidir. Es decir, si estaba escribiendo el artículo de marzo, por ejemplo, yo buscaba un acontecimiento que sucedió en marzo de 1598 o de 1823, lo que fuese, ¿no? Y entonces, iba haciendo... Con lo cual, aquel que lea este librito, que habrá aquí, bueno, muchos, sé que sabéis muchísima historia, con lo cual va a ser un entretenimiento. Pero para quienes no sepan tanta historia y tengan ganas de saber cosas de Canarias, sobre todo, pero son relatos relacionados con Canarias o con personajes canarios. Pero yo añado, pero que están relacionados con la historia de España, están entroncados en la historia supuesto, de España en el 99%. Sí, es un hecho solo en Canarias. Son hechos relacionados con relatos, no sé, la gesta, como decía Emilio, de la gesta 25 de julio, hay aquí 5 o 6 relatos que tienen que ver, o con el general Gutiérrez, que tienen que ver con alguna, no solo con el 25 de julio, sino con algo anterior o algo posterior, en fin, pero relacionado con eso. O cuando pasan las carabelas por el Hierro, o cuando... Por ejemplo, habrá alguien que dice, bueno, ¿y por qué en el primer viaje de Colón, Colón pasó por La Gomera, pero después Las Palmas y la Pinta se quedó allí en La Gomera? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Pues yo lo cuento ahí, ¿no? En el Cabrerillo de San Sebastián, se titula
esta narración, este cuento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo, yo disfruté mucho porque me obligaba a buscarla, a ver qué pasó en marzo. Mira, había cosas, esto no tiene importancia, otra cosa, ¿no? Y siempre encontraba algo interesante que contar y yo aprendí mucho, además, haciendo esto, ¿no? Hay una anécdota que quiero contar y es la siguiente. A mí me gustaba, igual que me encapriché de alabarda y como el amigo Alexi me dice, tú, si lo que tú digas, no discutimos mucho con estas cosas, ¿no? Con los títulos. Yo en Arcabuz, yo quería titular el libro Arcabuz, porque me gusta la palabra y porque el arcabuz también fue un arma importante para nuestros tercios de la infantería española, ¿no? De aquellos siglos maravillosos. Y entonces yo dije, bueno, voy a comprar el arcabuz, pero claro, ¿cómo digamos, encajo el título en el libro, ¿no? Así que escribí un relato que se titula Arcabuz y que tiene mucho que ver con los arcabuces y con el arcabuz, y tiene que ver con Cervantes y tiene que ver con la batalla de Lepanto, ¿no? Entonces, pues, eso me obligó a buscar información sobre qué pasó con Cervantes en Lepanto. Encontré información muy interesante, si no me equivoco, alguna de las fuentes la indico al final del relato. Una nota a pie de sí. página, sí. Y es muy interesante. Entonces también yo digo, bueno, vamos a hablar también de un hombre que entra en un anticuario y se enamora de una mujer y viceversa. Bueno, y pasa eso también, ¿para qué voy a engañarle? Pasa eso también y es precioso. En fin, y esto es otra anécdota que podría contar, ¿no? Bueno, pues yo creo que decirle que acaba de nacer Arcabuz, que tenemos que estar de enhorabuena. Siempre que nace un niño, yo digo, es como un libro, es como si naciera un niño, después del parto, de la pelea con los editores, que es equiparable al hospital. Luego ya el niño ve la luz y ya ha nacido y ya huele bien, porque huele como los niños pequeños. Huele a libro nuevo, huele a niño pequeño. Y Jesús, animarte, como me pusiste la dedicatoria, a seguir haciendo camino. Caminando, no hay camino, se hace camino al andar. Pues nada, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere hacer aquí alguna está pregunta, Jesús para contestarlo. Si alguien quiere comprar 10 libros para regalarlo, también. O 1, o 2, o 3, o 4. Digo. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, de verdad, que estén hoy aquí con nosotros. Y no sé, pues por mi parte nada más. Estaba pensando, yo quería comentarles algo al principio y se me olvidó, por no apuntarlo, ¿no? Mi memoria cada día va peor, ¿no? Una cosa relacionada con uno de los relatos y no me acuerdo qué era, se me olvidó. No me acuerdo, bueno, no importa, ya me acordaré. Si no quieren hacer ninguna pregunta, pues por mi parte, muchísimas gracias. Perdón. Gracias, mi general, por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, yo me imagino que el general Gutiérrez, cuando estaba subido en el fuerte, tenía más o menos la vista que tendríamos desde aquí, viendo ahora mismo salir a los ingleses, ¿no? Sí. Hombre, tenía menos vista, claro, porque pero estaba, aquí estamos más altos, pero pero tenía buena vista porque estaba en las almenas del Castillo San Cristóbal. En la plataforma del Claro, castillo. y estaba viendo, ¿no, aquello. Él vivía muy cerca de aquí, en la calle San José, esquina con San Francisco, que si no me equivoco, esto está por aquí detrás, ¿no? Aquí detrás. Allí, ¿no? Allí. Así que el mar está ahí, es verdad. Allí, pues estaba ahí un poquito más acá, o sea que de ahí incluso también se vería. casi la que tenemos aquí. Sí. Sea por no matar la exclusiva. ¿Qué pensó el general Gutiérrez cuando? ¿Qué pensó? En tu relato, ¿qué pensaba cuando vio la? Bueno, yo tanto en mi relato como lo que escribí en El Fuego de Bronce, el general Gutiérrez, yo me imagino que él quiso, y por su manera de proceder y por todo, yo creo que él se sintió enormemente satisfecho, pero a la vez descansado por haber cumplido con su deber. Eso ¿no? es lo que sí. Con el deber de haber defendido Santa Cruz del ataque británico, que eso era defender Canarias y eso era defender España. Nosotros tenemos una deuda importante, mi general, me acabas de dar pie, y nosotros tenemos una deuda muy importante con nuestros antepasados, porque hoy hay gente que los desprecia. Y yo eso lo detesto de tal manera, o sea, detesto de una manera tremenda que gente que no ha dado un palo al agua, o gente que ha leído o no ha leído nada, porque ve un programa de televisión, se permita, por ejemplo, hablar más
mal de nuestros antepasados. Por ejemplo, de aquellos hombres que fueron a América, evangelizaron América, convencieron a los indígenas de aquella zona que no estaba bien que se comieran al prójimo, que mejor era que llegaran a acuerdos y que comieran animales y vegetales, pero no se comieran al vecino. La gran obra de la hispanidad, grandes victorias como por ejemplo aquí por parte de Gutiérrez, del pueblo de Santa Cruz, del pueblo de Tenerife, el ejército, el pequeño, el puñadito de soldados que era el batallón, la artillería que fue extraordinaria. Yo he escuchado a veces decir a gente que he tenido algún que otro lío con alguien porque he escuchado decir qué pena que no perdiéramos con los ingleses porque ahora estaríamos bien. ¿Tú qué sabes, ignorante, de cómo estaríamos nosotros? Seríamos probablemente una pocilga como Gibraltar. Entonces, eso me entristece mucho. El otro día hablaba con una amiga y me decía que no, porque allí fuimos allí le hicimos a los indios, los perseguimos y no sé qué, y le robamos el oro y no sé cuánto. Y yo digo, mira, vamos a dejarlo, porque no tienes idea de lo que estás diciendo. No fue así ni muchísimo menos. Ayer en una televisión veo un cartelito de una película que se llama Oro, del famoso, que no era nadie, pero lo hicieron famoso, Lope de Aguirre. Y entonces el titular de la película que se quedaba en una, no sé, recuerdo en qué cadena, decía la codicia de los conquistadores españoles, no sé qué, la sangre para arriba, abajo. Yo leí aquello y dije, y esto lo leen nuestros hijos. Hombre. Y eso es lo que ellos creen, ven la película esta y es lo que creen, que aquella que fuimos allí a matar, la codicia para arriba y para abajo, ¿no? Y me hierve la sangre, ¿no? Por eso creo que, bueno, y lo que está pasando actualmente, ahora quieren cambiar la historia, ahora resulta que pensar está prohibido. No, la libertad de cátedra se ha machacado, ¿no?, con la ley de memoria democrática. Ahora resulta que tú no tienes derecho a escribir sobre algo que consideres, porque te basas en la historia. Ahora eso está perseguido. O sea, eso no ha pasado nunca. O sea, Calígula lo hizo en su tiempo con otras cosas, ¿no? Es decir, entonces creo que tenemos una deuda con nuestros antepasados a los que le demos un respeto. La gente, los pescadores que aquí en la playa, los soldados del batallón, los campesinos de milicia que iban descalzos, venían descalzos con más aperos que fusiles, no había fusiles, con aperos de labranza, que se libraron, se pegaron con los británicos hasta vencerles. Esa gente tiene debe tener todo nuestro respeto. La tertulia lleva luchando mucho tiempo porque se haga el monumento al general Gutiérrez, por ejemplo, que se reponga el monumento a los héroes de la gesta, que se quitó de aquí mismo con motivo de la vía soterrada y está guardado en un taller en bronce en concreto, y que se haga un monumento o se dedique una calle simplemente a las milicias canarias, a la gente que estuvo 3 siglos, que aquí no había unidades regulares del ejército y era la gente que acudía cuando tocaban las campanas o cuando llamaban, acudía, cogía su fusil, su chuzo o lo que pudiera y se ponía a defender la patria chica, que era defender la patria grande a la vez. Pues no lo conseguimos. Pasan una corporación municipal tras otra, seguimos con las mismas propuestas. Una calle a las milicias canarias, al pueblo de Canarias de 300 años defendiendo las islas. Hay una pequeñita aquí, Milicias de Garachico, un callejoncito, pero es lo único que hay en todo el archipiélago. Y lo hemos dicho en la tertulia, en todas las islas. Pues muy bien. Ahora le damos calle, yo que sé, a quien quiera. Bueno, da igual. Y tenemos una avenida a Horacio Nelson. ¿Ves? La tenemos. Y otra a Simón Bolívar, un traidor a España. Asesino de canarios y de españoles, pero de muchos canarios. Les voy a recomendar el libro de Pablo Victoria sobre esto, sobre los crímenes de Simón Bolívar. El título no es exactamente así, pero habla de Simón Bolívar. Y sin embargo, no, efectivamente no tenemos una callecita para los héroes de Garachico. Me estaba haciendo señas allí, Pablo, ¿tú querías comentar algo? Habla. ¿Cómo?
Mira, puedes acercarte aquí que nadie se va a llevar un libro. Pues yo te libero de la responsabilidad. ¿Sí o no? Pero que te vea el público, hombre. Que este chico que está aquí, que es un buen amigo, que es un tío fantástico y es un gran lector. Cuéntanos, di. ¿Por qué en su opinión fue más prudente dejar a Nelson con vida? Cuando hablamos de... nunca me llama de usted. Ahora como estamos... Mira, te contesto yo en vez de él. Lo que he dicho antes, lee El fuego de bronce. Ya que te gusta leer, ahí lo explico luego El perfectamente. fuego de bronce y ahí lo encuentras perfectamente. Además, Nelson no llegamos a cogerlo, a trincarlo. Nelson no cayó pisó- herido antes de pisar el suelo y la misma barca que lo traía lo devolvió al buque insignia. No pisó tierra, no pisó tierra. No pisó tierra. Nelson, yo lo cuento perfectamente en la novela, basado en las fuentes documentales. Por cierto, una labor extraordinaria. Yo pertenezco a la tertulia, tengo el honor de pertenecer a la tertulia, pero yo ya me incorporé a la lectura, a la tertulia después del Fuego de Bronce y antes, los más veteranos hicieron un trabajo extraordinario y, por ejemplo, yo no hubiera podido escribir El Fuego de Bronce sin las fuentes documentales de Luis Cola Benítez, de Pedro Ontoria y de Daniel García Pulido. Yo no lo hubiese podido escribir y si no llega a ser por la tertulia y por estos libros. Hoy en día en Canarias, en Tenerife, no sabríamos de la gesta, se hubiese olvidado por completo. Se hubiese olvidado, es decir, esta labor que hizo la tertulia y que viene haciendo la tertulia se hubiera olvidado, ¿no? Nelson no pisó tierra, como bien decía Emilio, se quedó, yo lo cuento en el libro y en algunos artículos también lo cuento, apenas su barca se acercaba, iba a encallar, recibió por los testigos y demás, y si no fue así, fue así. O sea, que los británicos digan lo que les dé la gana, fue así. Metralla del Tigre, que le hirió gravemente, cayó en el codo, cayó y lo reembarcaron al Teseus, con lo cual no pisó tierra, ¿no? Y lo mejor que hizo Gutiérrez fue aquello que decía, no recuerdo qué importante fue militar, creo que se le atribuye a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, enemigo que huye, puente de plata. Y entonces dijo, bueno, hemos vencido, enarbolamos la bandera de España aquí, venga. En fin, es muy largo de contar, pero léelo. Léelo en el libro, que ahí lo leerás mejor. Bueno, y no nos vamos a enfadar más, que nos estábamos enfadando hace un momento, ¿no? No, yo no. O sea, ahí hay una señorita que quiere decir algo. Sí, buenas tardes, Jesús, enhorabuena por este nuevo hijo que pones en nuestras manos. Gracias, Mónica, amiga mía también que está aquí, pero esto no estaba preparado, las preguntas ni nada. Te ha traído la claque, Bueno, te ha traído la claque. he quedado con una pequeña duda, porque ha sido muy completa la entrevista, pero me ha surgido la duda de cuándo empezaste realmente a invertir tiempo en crear Arcabuz. ¿Y cuándo terminaste, claro? ¿Cuánto tiempo le has invertido a este proyecto? Bueno, y me acabas de recordar una cosa que quería decir porque es muy emotiva en relación a esto, y ahora lo contaré. Arcabuz, realmente, claro, era material que ya tenía, es decir, lo último que escribí fue precisamente el relato Arcabuz, pero todo lo demás lo tenía escrito. Yo quería publicar algo porque me lo pedía el cuerpo, y yo estaba con la novela que digo que he retomado. Y entonces pensé que todos estos relatos era una pena que estuvieran en un cajón. Realmente son relatos de 2 años, ¿no? De 2 años y otros de más atrás, ¿no? Pero tiempo real, escribiendo muy poquito a lo largo de estos 2 años, de 2 años que me pudo llevar esto, porque en 2 años no escribiría solamente esto, si escribiese al nivel de que escribo una novela, por ejemplo, cuando me pongo a ello, ¿no? Pero esto es un trabajo de aproximadamente 2 años, sí, a lo largo de 2 años. Por cierto, tuve una experiencia preciosa, porque un día yo publiqué uno de los relatos en la revista Vinter sobre ay, se me ha ido de la cabeza este hombre. ¿Benavides o qué? No. Un palmero ilustre. Sí. Santos Abreu. Santos Abreu era un científico palmero del principio del siglo XX,
Bueno, nació en el último tercio del siglo XIX, pero a lo largo del principio del siglo XX, él estuvo a punto de realmente de adelantarse a Fleming con la penicilina. Él había hecho, a través de unos hongos, había descubierto lo que después Fleming, en fin, vendió como la penicilina, ¿no? Y entonces yo hablé de este hombre con mucho cariño porque en La Pal, pues no sé, creo que tenemos muchas historias bonitas y que no se dan a la luz, no se dan a saber, no se dan a conocer. Y entonces recibo una llamada y me llama una chica joven, la vocera joven, me dice, mire, yo soy la nieta de Santos Abreu, que hemos visto en casa que en la revista Winter ha escrito usted esto y le llamaba para darle las gracias porque no sabe usted la ilusión que nos ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue para mí verdaderamente muy emocionante, ¿no? Hablar con la nieta de un señor que yo sobre el que había escrito sin pensar en absoluto que iba a estar en contacto con un familiar, ¿no? Y en fin, nada. Bueno, pues nada, yo creo que, Bueno, Jesús, se anima, yo, por mí encantado. yo primero las damas. Naira. Espérate, para que te oigan bien. Sí, que primero felicidades y, por el libro. Y lo segundo era curiosidad, porque por lo que estás comentando, lo que interpreto es que haces la investigación y luego a partir de ahí, ¿no?, de ese momento histórico que estás investigando, lo que sea, montas lo que es el relato. ¿Pero alguna vez te ha pasado que lo visualizas y luego lo plasmas todo de golpe, sin investigar, sino algo ficticio o lo que sea? Ah, sí, bueno, claro, yo, a ver, antes estaba hablando con unas lectoras de La Cruz de Plata, amigas que están aquí, que han leído La Cruz de Plata. Y por ejemplo, La Cruz de Plata, en La Cruz de Plata, sobre Antonio Benavides, yo conocía una conferencia que dio en el Cabildo hace un montón de tiempo, hace un montón de años, nuestro querido amigo Emilio, a la que yo asistí, conocía aquello que él comentó y creo que parte de lo que tú escribiste estaban basados en aquella conferencia que dio en 1793, 83 o 93, no recuerdo bien, Bernardo Collogan Fayón. O sea, que estoy hablando de apenas 8 folios y la novela tiene 635 páginas. Es decir, la inmensa, en ese caso, también estás tú, Juan, leyendo La Cruz de Plata, que me acabas de decir que la estás leyendo, qué alegría me da cuando alguien me dice eso. Pues esa novela que hice yo, primero visualicé muchas cosas, me imaginé muchas cosas, me imaginé cómo serían aquella navegación, cómo serían aquellos pueblos, cómo serían aquellos indígenas de la primera mitad del siglo XVIII en el San Agustín de la Florida, en el Yucatán, en Veracruz, ¿no? Y cómo era aquella gente. Entonces, claro, eso lo ves y te lo imaginas, ¿no? Y entonces yo lo que fui es los hechos históricos probados, contrastados, los fui llenando a su vez de unos entornos, de costumbres, de conversaciones de la gente en el pueblo, de dónde se reunían para comer, de los conflictos que sé que había en aquella época, pues los incorporaba a la historia. Entonces, es decir, al final armé una novela en la que hay real, es decir, todo era real, pero no era real el hecho de que Antonio Benavides tuviera un perro que se llamaba Canelo, eso no lo sé. Pero bueno, yo quise ponerle un perro que se llamaba Canelo, que además se llevó de aquí el puerto de Santa Cruz cuando fue destinado a su primer destino como capitán general y gobernador, ¿no? Precisamente en San Agustín de la Florida, ¿no? Bueno, y Canelo tiene un protagonismo importante en la novela en un momento determinado. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, visualizo cosas, claro que sí. Claro que sí. Gracias por la pregunta, Naira. Jesús, enhorabuena. Casi se me olvida la pregunta. Muchas gracias, amigo. Mira, como escritor canario, me imagino que hay mucho talento, porque a las editoriales le cuesta publicar los libros.
Yo como ya mis hijos son mayorcitos, pero por mi nieto, ¿por qué no dan historia canaria en los colegios? O si lo están dando, corrígeme. ¿Y por qué no apoyan? Son 3. Si quieres te lo repito. Sí, no te preocupes. Te voy a contestar globalmente. Que me imagino que habrá talento, escritores canarios, y yo creo que a lo mejor se exporta más gente, escritores de fuera que los propios escritores de aquí de Canarias. Y la historia, que digo yo, de Canarias en los colegios. Lo digo por mi nieto, porque ya mis hijos ya están mayores. ¿Tú crees que deberíamos implantar la historia de Canarias? ¿O se está haciendo ya y yo no me he enterado? El sistema educativo español lleva 40 años haciendo agua. Lleva 40 años absolutamente sumergido en el fango. ¿Por qué? Pues porque por cuestiones políticas, porque las autonomías no nos han traído más que problemas, el sistema autonómico nos está haciendo un daño terrible, por lo menos de esta manera. Entonces la enseñanza está en manos de poderes locales. Y entonces resulta que te tienes que saber los ríos de tu pueblo, pero no te sabes por dónde pasa el Ebro o el Tajo o el Guadalquivir, por ejemplo. Eso no es historia, es geografía, pero también es historia, porque por el Guadalquivir pasaron muchos barcos que fueron después a América, ¿no? Entonces, no es solo un problema de que no se dé la historia de Canarias, es un problema de que desgraciadamente los que han dirigido España en los últimos 40 y pico años han abandonado por completo el ilustrar a nuestros hijos con nuestra historia y con otras muchas cosas, porque ahora dicen que va a desaparecer la regla de 3, tú me dirás. Pero entonces es un problema muy triste que un hijo nuestro no sepa quién fue Isabel la Católica, quiénes fueron los reyes católicos, por ejemplo. Algo fundamental como eso, algo tan extraordinario, no lo saben. Entonces, si el sistema de enseñanza actual no se ocupa de eso, menos se ocupa, pues, por ejemplo, de lo que hizo aquí el general Gutiérrez, que fue una gran hazaña, una gran gesta, por ejemplo, ¿no? O Santos Abreu en La Palma, fue un científico extraordinario, desconocido. Y los autores canarios y autores de Granada y de Jaén y de Zaragoza, si no tienes como decía antes, es muy difícil abrirte camino, si no tienes un padrino donde estés, abrirte camino como escritor es muy difícil. En España cada año se editan aproximadamente 60.000 títulos, arriba o abajo, de todo, 60.000 títulos. Bien es cierto que desde un libro de un gran autor hasta un folletín de un ayuntamiento si lleva el IBSN, por lo que fuera, ¿no? Entonces, imagínate, 60.000 títulos cada año, ¿no? Si no escribes algo que pueda llegar a un público que le interesa a parte del público, a un público, pues no vas a vender 2 libros y se van a quedar allí. Vas a comprar, o vas a editar 5, 6, 10, 100 libros y se van a quedar ahí en tu casa. Aún así, si lo publica una editorial y no se ocupa de darle distribución, de hacerle publicidad, pues como ellos al final cubren gastos y dicen, bueno, ya hemos cubierto, ahora vamos a otra cosa, ¿no? Está complicado el mundo editorial, está complicado, y autores canarios y no canarios. Bueno, acabamos. Es la última pregunta, por mí no, sino por los demás. Pero muchas gracias a los que estáis haciendo preguntas. Muchísimas Muy gracias. buenas noches. Menos mal que hiciste una pregunta, pero si no, aquí nadie se arranca. Entonces no sé muy bien si hacer la pregunta o mandarme a mudar, como decimos aquí en Canarias. Mira, no, Jesús, yo quería hacerte una pregunta comprometida. Y es, ¿por qué yo tengo que publicar por Círculo Rojo, Punto Rojo o cualquier otra editorial peninsular y a mí solamente me ha llegado a la Barda Ediciones la vez anterior que estuvimos juntos aquí y hoy que te prometí que iba a estar? En la inteligencia de que estas editoriales me han llevado a conocer o a que me conozcan, no aquí en Canarias, sino la pandilla de amigos que siempre somos
los mismos con ansia de cultura y ansia de literatura, a cerca de unos 15 millones de personas fuera de España, en comunidades hispanas en todos los países que no son hispanos, y así, como no, pues desde Miami hasta todos los países de Sudamérica. ¿Qué culpa puedo tener o de quién es la culpa de que esto no salga hacia afuera, desde Canarias? Bueno, cada editorial tiene sus problemas, tiene su... Yo lo que sí sé, yo te puedo hablar de cuáles son mis objetivos míos y de Alexis, ¿no? Estamos en esto, como digo, juntos, y es el siguiente. Nosotros tenemos ya la forma de distribuir nuestros libros, no solo en España, sino también en Chile, Argentina, Colombia, México, Perú, Estados Unidos. En Estados Unidos hay ya cerca de 60 millones de hispanohablantes. Entonces, ese es el objetivo y creo que lo podemos llevar a cabo. Es lo que yo te digo lo que nosotros podemos hacer. Otras editoriales no. El mundo editorial tiene su intrínculis, pero yo es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno. Gracias. Bueno.